Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta penúltima, bueno, en realidad es última sesión presencial del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Tendremos la clase de lunes, que esa sí sería la última clase, y la siguiente sesión ya es la clausura del diplomado. El día de hoy es la tercera sesión sobre casos prácticos de intervención psicosocial básica y bueno, de nuevo está con nosotros Carolina Carreño y Jocelyn Barja como cada año acá en esta clase para poder cerrar, para poder reforzar y para poder complementar pues muchos de los contenidos que ya vimos a lo largo de estos 4 meses de diplomado. Entonces, pues le voy a dar la palabra. Esta sí es nuestra última ronda de presentación a nuestras diferentes sedes que están conectadas a través de videoconferencia. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a la ciudad de los vientos, nuestra sede en Chicago, Illinois, en el Chicago Metropolitan Center. Adelante, Chicago. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¡Qué bonita! Muy felices de tener una sesión más. Vamos a extrañar esas sesiones cuando terminemos. Nosotras también. Sí. Oigan, chicas, ¿cuáles son sus expectativas de esta última sesión? En esta última sesión, creo que nuestras expectativas son recapitular un poco de lo que hemos aprendido de la tabla de las comunidades específicas, y una de las cuales nosotros escogimos, y creo que va a ser como un repaso para saber cómo fue que lo hicimos nosotros. Me parece muy interesante el material, esa es nuestra expectativa, ver en dónde estamos en esa tabla que escogimos. Muchísimas gracias, saludos chicas, muchos cariños allá en la temporada navideña. Bueno, voy a territorio mexicano, a nuestra sede en la ciudad de Chihuahua. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues ya estoy aquí, conectado. Ahora me ven, ahora no me ven. Ah, ¿verdad? José, ¿cuáles son tus expectativas de esta última sesión? Yo espero que hay algunas dudas que han estado externando, sobre todo en relaciones al trabajo final y sobre las poblaciones, las 14 poblaciones que se han ido trabajando. Entonces, yo espero que con la sesión de hoy puedan quedar un poquito más claras. Y pues espero no extrañar mucho estas sesiones hasta la próxima edición del diplomado. Bueno, estaremos en contacto. Saludos hasta Chihuahua. Y voy a territorio tapatío, a nuestra sede en Guadalajara, Jalisco, corporativa de fundaciones en colaboración con FM4 Paso Libre. Adelante, Guadalajara. Hola, buenas tardes. Hola. Pues también nosotras desde acá queremos externarles, bueno, primeramente el agradecimiento en nombre de todas las compañeras y compañeros que hemos estado presentes durante estos meses aquí en el diplomado, y también pues la verdad es que justo ahorita estábamos platicando a algunas compañeras, pues que vamos a extrañar mucho esta dinámica, de estarnos reuniendo aquí los miércoles y pues aprendiendo un montón. Bueno, estaremos en contacto para otras cosas. Además, todavía nos faltan varias cositas. Todavía no nos vamos. Saludos a las chicas y a los chicos en Guadalajara. Muchos cariños también desde acá. Bueno, ahora voy a Los Ángeles. Los Ángeles y Tijuana siempre tienen esta discusión sobre a dónde empieza la patria. Dice Tijuana que es Tijuana y dice Los Ángeles pues que es Los Ángeles, porque la segunda ciudad con más comunidad mexicana en el mundo, en realidad, después de la Ciudad de México. Entonces, pues México está donde está su territorio, pero también donde está su gente, ¿no? Entonces, pues le voy a abrir la palabra a nuestra sede en Los Ángeles, California. Adelante, Leonam, por favor. Hola, buenas tardes desde territorios recuperados.
esperando terminar llegar a buen fin en este programa y con muchas ganas de terminar ya, aclarar dudas. Esperamos en esta sesión puedan las compañeras externarlas para el trabajo final, ¿no? Y con las que aporten las otras sedes, pues creo que vamos a llegar bien, vamos a cerrar bien. Muchísimas gracias, saludos. Esperamos su participación en la ronda de preguntas. Adiós. Sí. Bueno, me quedo en California, también es parte del territorio recuperado, nuestra sede en el consulado de Oxnard. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Ya nos ven? Sí. Sí. Bueno, pues nuestras expectativas básicamente es aterrizar un poquito lo que hemos visto, ya como que concretar todo lo que se ha dicho a lo largo de las sesiones y pues conocer ya también los casos concretos y pues más que nada ya aterrizar todo eso, ¿no? Muchísimas gracias. Esperamos sus participaciones en la ronda de preguntas. Adiós, chicas. Bueno, voy a nuestra sede en Morelia, Michoacán, al Centro de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante, Morelia, por favor. Bueno, parece ser que se nos movieron. Bueno, las voy a pasar a otra sede, en lo que vemos que pasó con Morelia. Voy a Estados Unidos otra vez. A nuestra sede en el Consulado General de México en Nogales, Arizona. Y la pregunta es la misma: ¿cuáles son sus expectativas de esta última sesión del diplomado? Adelante, Nogales. Hola, buenas tardes de nuevo. Hola. Pues nuestras expectativas son brindar una mejor atención al migrante, ya que nosotros trabajamos con los migrantes directamente. Estamos, pues, mi compañera de consulado, yo que trabajo en Grupo Beta, y está mi compañera que ahorita está por llegar del Instituto Nacional de Migración. Entonces, siempre estamos trabajando con migrantes que necesitan una atención psicológica, bueno, los primeros auxilios, ¿no? Que son los que nosotros podemos dar. Y sí, esporádicamente nos llegan unos migrantes con alguna atención específica, como por ejemplo ahorita que estamos tratando a los migrantes con discapacidad en nuestro caso, o migrantes que vengan, que hayan sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos o que hayan sido víctimas de algún delito y vienen vienen bloqueados o vienen con todas las emociones revueltas. Y es importante y es muy interesante que ustedes nos hayan enseñado a cómo manejarlas, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no. Y muy importante que no debemos de dejarnos olvidados nosotros mismos. Eso fue una parte interesante de este diplomado, que nosotros no nos dejemos de lado en nuestro servicio, en nuestro trabajo. Queremos poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido durante estas sesiones, lo que hemos aprendido pues de los expositores, de las demás sedes, los compañeros cuando participan, y pues sí, definitivamente todo enfocado a brindar una mejor atención. Y pues si ya estábamos haciendo un buen trabajo, trabajamos en ello para hacerlo mejor, seguir trabajando en lo mismo. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos, chicas. Esperamos sus participaciones en la ronda de preguntas y comentarios. Bueno, también he visto que se ha conectado nuestra sede en McAllen, Texas, Del Río, Texas. Está por aquí Tapachula también, Tenosique, Puebla también está con nosotros. Y bueno, también sé que están nuestros participantes en las diferentes partes de México, Estados Unidos y Centroamérica que toman el diplomado en la modalidad en línea. Bienvenidas a todos que hacen el esfuerzo cada sesión de estar solitos en su computadora siguiendo cada una de las clases. Y bienvenidos. Ahora sí, tenemos un chico. Aquí nuestras participantes en la sede presencial del diplomado. Muchísimas gracias. Ya es de los últimos esfuerzos para concluir el diplomado. Y bueno, ya no voy a presentar a Jocelyn y a Carolina porque, bueno, esta es la tercera clase que tenemos con ellas. Entonces, pues, más allá de todo el preámbulo,
Les regreso la palabra. Adelante, chicas. Pues muchas gracias. Nosotros otra vez con mucho gusto de estar acá, disfrutando un poco del frío que hace acá en la Ciudad de México. Yo creo que en otros lugares estará haciendo más. Eh, Pues para nosotros también es una sesión importante. Sabemos que hay como varias expectativas que tienen que ver sobre todo con el cierre, no solo de las sesiones que nos ha tocado dar, sino que a veces nos toca también la estafeta de cerrar pues todo lo que han visto a lo largo del diplomado. Y en ese sentido es que la sesión de hoy se ha diseñado mucho con la idea de que ustedes armen sus propias rutas de atención en atención de casos, y partiendo del supuesto de que ya tenemos como toda esa caja de herramientas teóricas, también como algunos ejercicios prácticos que han podido ir llevando a cabo. Y un poco en ese sentido es que vamos a ir desarrollando la sesión. Por un lado, estaremos recuperando lo que ya hablamos en el webinar el lunes sobre acción sin daño. Ya se ha abordado mucho sobre los primeros auxilios psicológicos, y lo que mencionábamos hace 8 días también de poder hacer enfoques de atención diferenciales con las poblaciones que estamos trabajando, que para nosotros también es como un punto fundamental, que ayuda mucho a la gente a la que servimos, pero también a nosotros nos ayuda a poner mucho orden en cómo estamos trabajando. Entonces, bueno, yo así es como empezaría la sesión de hoy. Pues solo también decir, pues bueno, buenas tardes a todas, a todos. También es un gusto continuar con esta tercera y última sesión de este módulo, de cerrar. Yo les decía la semana pasada que es un gran reto porque nos toca pues ayudar a facilitar que todo lo aprendido se pueda poner en práctica. Entonces, pues también es un reto para nosotras. Me da gusto escuchar que además de esta expectativa que se tiene de poder lograr cumplir el objetivo del diplomado, creo que también se vuelve un objetivo que no está escrito en cuando se diseña este curso, pero el hecho de poder ser un espacio donde se tiene la oportunidad de conocer a otras formas de trabajo, conocer a otras personas que están haciendo lo mismo o cosas similares, aprender unos de otros, y incluso, sobre todo creo que en las sedes, me parece que el hecho de estar en un lugar y compartir a lo mejor con compañeros de trabajo de otra forma, que no sea en la misma dinámica de todos los días, pues creo que también es una gran ventaja porque ayuda a por lo menos dedicarle 2 o 3 horas a la semana a pensar de otra forma y no en la rutina que siempre tenemos en nuestros espacios de trabajo. Entonces creo que eso también es un objetivo cumplido, aunque no esté propiamente escrito en el curso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar. La idea es que hoy sí pues podamos explotar todas estas 2 horas, 3 horas y media que estamos aquí y poner en práctica. Entonces vamos a comenzar con unos videos muy chiquititos que queremos proyectar, y a partir de eso va a ser nuestra los temas con los que vamos a discutir hoy, y de que pongamos ya en práctica la construcción de algunas rutas de atención. Eso será, ¿sí? Entonces, pues, sí, ya estamos listas, lo podemos comenzar.
Bueno, este primer corto es el material visual que funcionó para difundir el resultado de un trabajo que hicieron las organizaciones Sin Fronteras en CIDE Social, y se trataba mucho de poder hacer un programa piloto que tenía como reto cómo atender las necesidades de las mujeres migrantes que eran víctimas de violencia sexual durante el tránsito, las sabiendas de que muchas veces están solo un par de días en cada lugar. Entonces a lo mejor haya manuales pues que suenan maravillosos de cómo deberíamos atender idealmente a víctimas de violencia, pero que en la práctica resultaba todo un reto para la gente que estaba directamente brindando la atención, porque eran mujeres en mucha movilidad. Entonces, este manual, que tiene este mismo título, Modelo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en México, lo que propone es una estrategia de qué acciones se tendría que hacer durante las primeras horas después de que ha habido violencia sexual, y qué se tendría que hacer en etapas posteriores, con la idea de trabajar en red, ¿no? O sea, si se logra articular y canalizar a las personas, a lo mejor si yo la recibo aquí en Ciudad de México, pero sé que su siguiente punto es San Luis, poderle dar un punto de referencia y que de alguna manera estemos coordinados también para que ahí le pueda dar cierta continuidad. Claro que hay veces que se logra y hay veces que no, pero entonces este es un primer video. Vamos a regresar a ese material en un momento. Después vamos a presentar el material que fue parte de la difusión de un informe que publicó Human Rights Watch en 2016, mucho con la preocupación de qué estaba pasando con infancia y adolescencia migrante, sobre todo en el caso de niñas y niños y jóvenes que estaban siendo deportados sin que se hiciera ya no digamos un análisis adecuado de casos de asilo, sino ni siquiera estaba haciendo una detección de condiciones de riesgo si se les deportaba. Entonces, Human Rights Watch publica este informe donde hace algunas recomendaciones. Ellos estuvieron visitando varios albergues y estuvieron en contacto con instituciones, entrevistando para ver qué era lo que estaba ocurriendo en el contexto migratorio en México. Entonces, este es el pequeño corto.
Cerradas el fracaso de México en la protección de los niños migrantes. Es como una crítica muy fuerte a cómo estaba respondiendo el gobierno mexicano en la protección internacional de niñez migrante. Y bueno, sobre todo quienes requieren de protección internacional. Y el tercer video es de la Organización Internacional para las Migraciones y tiene que ver con población migrante LGBTI en México. Es otro de los temas que también ha generado pues la necesidad de tener espacios de discusión y crear estrategias para una atención más especializada.
Aquí está el material, un poco como el pretexto de los temas que vamos a abordar hoy, sin que quiera decir que son las únicas poblaciones de interés, ¿no? Pero sí que han sido temas que nos han movido mucho en los últimos años y en ese sentido es que elegimos que era pues importante a lo mejor poder retomar estos tres perfiles de población y les decía, algunos de estos videos fueron material de difusión de publicaciones, pero además pues hay también otras publicaciones que se han hecho por parte de ACNUR, de la Cruz Roja Internacional, dando como algunas directrices básicas de cómo deberíamos implementar modelos de atención para cada una de estas poblaciones. Entonces, en los siguientes minutos lo que vamos a hacer es intentar resumir eh, parte de la propuesta de estos manuales y después nos iremos ya directamente a un ejercicio práctico. Como parte del primer video del modelo de atención, de la guía de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual que construyó Incide Social y Sin Fronteras, ahí compartirles un poco que eso es una propuesta que se hizo en 2011-2012, o sea, ya tiene sus añitos, y que se hizo en un contexto en ese momento donde estábamos identificando mucho más casos de mujeres que estaban reportando violencia sexual. Y lo pongo en ese contexto porque creo que aun cuando está pensado en ese grupo y en ese momento, y van esas recomendaciones, no olvidar que al final lamentablemente, ¿no? Hay otras personas como también hombres o las personas de la comunidad LGBT que también pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces, creo que no solo podrían algunas de estas recomendaciones también tomarse en cuenta para estos otros grupos, ¿no? Pero en ese contexto, en ese año que se construyó, iba por ahí y como ya bien decía yo, la idea fue trabajarlo sobre todo mucho con el objetivo presentarlos en los albergues, en ese momento en donde también el trabajo de los albergues estaba siendo quizá mucho más centrado en personas en tránsito. Ahorita creo que la experiencia es más, ya no solo en tránsito, sino cada vez más las personas están decidiendo quedarse, ¿no? Y también pensado en que fuera una forma mucho más práctica para los albergues por la movilidad que tienen en los equipos, ¿no? Y que eso permitiera tener por lo menos algunas herramientas ahí básicas. Entonces, esta es una propuesta, por supuesto que hay muchas cosas que se podrían mejorar y cambiar, perfeccionar y adecuar a los contextos de cada quien, ¿no? Ahí, para empezar, uno de los principios, es un librito por ahí que está también en la página de Sin Fronteras, por si lo quieren consultar, o creo que también lo mandamos dentro de los materiales, ¿no? Creo que sí lo mandamos en los materiales. No, este justo, sí. Entonces, si quieren echarle una leída de manera detenida, pero aquí quisimos rescatar solo algunos principios básicos. Uno tiene que ver con, en el momento que identificamos a una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, pues sobre todo garantizar el acceso a servicios médicos y psicológicos, pues lo más pronto posible, sobre todo lo médico, ¿no? O sea, de tal manera que, pues si hay una agresión física, bueno, pues valorar si requiere de atención médica inmediata, si no está incluso poniéndose en peligro su integridad o su propia vida, ¿no? Sabemos que muchas veces los albergues o las organizaciones no contamos con servicios médicos, de ahí la importancia de poder tener un directorio o algunos contactos que nos puedan servir sobre todo para este tipo de casos, ¿no? La intervención psicológica, por supuesto, es importantísima tener dispuesto, y de ahí es que los primeros auxilios psicológicos van a ser importantes, pero no olvidar que primero habrá que ver lo básico, que es la atención médica, la integridad de la persona, antes de que me digas qué pasó, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poquito la semana pasada con lo del temblor, ¿no? Que ya estábamos todos los psicólogos ahí muy puestos para atender en la crisis, pero cuando eran otras necesidades. Lo mismo aquí, ¿no? No podemos empezar una intervención si no sabemos si la persona está bien o no. Bueno, crear mecanismos para potenciar el seguimiento a las denuncias
lo que hablábamos también en las sesiones anteriores, ¿no? La posibilidad también de que las personas puedan decidir si o no se denuncien, ¿no? Y para eso debemos de también nosotros contar con un abanico de opciones, o sea, saber a qué ministerio público se tienen que en caso de que quieran denunciar, a qué ministerio público nos deberíamos acercar. No solo Ministerio Público, sino aquí en la Ciudad de México, y ahí me aclararán mejor las abogadas, hay fiscalías especializadas en delitos sexuales, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no es ir con cualquier ministerio público, sino poder ubicar cuál es la fiscalía especializada en los estados también, a dónde tendríamos que recurrir, o sea, tener esa información lista por si es necesario ocuparla, ¿no? Y otro punto ahí que también a resaltar dentro de este modelo es desarrollar algunos instrumentos que documenten las características específicas de la movilidad, en este caso de las mujeres, aunque yo pondría esto pues en todos los grupos de población, y cuáles son pues a estos riesgos a los que se enfrentan y el acceso a la justicia. Es decir, posiblemente la mujer no quiera denunciar, ¿sí? Pero si nosotros vamos documentando como estas problemáticas, de alguna manera en otro momento nos puede hacer esa información útil como para exponer en ciertos foros pues lo que estamos viendo, pero sobre todo con datos, ¿no? A veces es muy común decir todas las mujeres sufren violencia sexual y pues no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor no son todas, pero sí una gran mayoría de las personas que yo atiendo sí les ocurre esto y esto, y a lo mejor no denuncian por temores a esto y esto, pero teniendo como la información mucho más clara de lo que estamos diciendo, y eso también nos fortalece también como organización, ¿no? Bueno, eso es como los 3 puntos como básicos del modelo. Sí. Ahora. Y a lo mejor, aprovechando un poco lo que comentaba ahorita Caro, solo quería mencionar que o más bien hacer una invitación como a pensar de qué manera desde nuestros propios espacios podemos ir documentando, pero también comenzar pues a construir números, ¿no? Sabemos que no es que las personas sean números, pero al final los números también importan. A mí me ha llamado mucho la atención que desde aquel informe que sacó Amnistía Internacional en 2010, ya tiene 7 años, que decía que 6 de cada 10 mujeres vivían violencia sexual en el camino, y no he encontrado nueva información con respecto a qué está pasando con el tipo de violencias que viven las mujeres, ¿no? Entonces sí es como importante, como que todos lo sabemos, lo mencionamos, sabemos que hay muchos retos, que además son números, que luego le llamamos por ahí los números negros, porque una cosa es quien denuncia, otra cosa es quien lo cuenta, pero no denuncia, y otra quien permanece en silencio, pero de alguna manera como ir empujando un poquito que esa visibilidad continúe, porque parece que no, pero son temas que se diluyen cuando aparece otro tema que también es urgente de atender, como ocurrió al año siguiente con infancia migrante. Entonces creo que sí hay que continuar como con lo que ya hemos logrado abrir un poco, ¿no? Bien, y bueno, algunas recomendaciones de qué hacer inmediatamente cuando sabemos de algún caso de violencia sexual. De entrada, y eso tiene que ver, me regreso otra vez a los primeros auxilios psicológicos, es saber si lo que ocurrió es un hecho que acaba de pasar, que es inmediato, que fue hace 2 meses, bueno, en el futuro, o que hay la posibilidad de que, o el temor de que eso ocurra, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro, y eso tiene que ver con los primeros auxilios. Pero bueno, suponiendo que es un hecho que acaba de ocurrir, pues ahí de manera prioritaria, pues sobre todo tratar de brindar contención emocional, bueno, la atención médica, que eso sí me lo salto como prioritario. Lo segundo sería la contención emocional, explicar los riesgos e implicaciones en la salud, ¿no? Después de haber sido víctima de una agresión sexual. Muchas veces las mujeres no quieren ir al médico, tienen miedo también, entonces ahí mucho de la información que nosotros podamos proporcionar va a ser vital para que las personas puedan, las mujeres en este caso, puedan tomar una decisión, ¿no? Explicar sobre los embarazos no deseados, las posibles infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y también qué se puede hacer en estos casos. Por ejemplo, la
las pastillas de emergencia, o también creo que, según yo, está no me acuerdo ahorita cómo se llama, el método, hay todo un programa profiláctico para evitar sobre todo el tema de infecciones como el VIH, ¿no? Entonces, tener esa información disponible, podérsela brindar a ella para que pueda tomar una decisión, ¿sí? Perdón, y bueno, creo que es un poco lo que les explicaba ahora, y esa información nosotros explicársela, pero insistir mucho en que pueda acercarse a atención médica, que pueda hacer aclaradas mejor las dudas, que a veces nosotros que podamos tener algunos vacíos en la información, como yo ahora, ¿no? Entonces, poder tener esa información de primera mano, ¿no? Y al final, el tercer punto, y es importante, y ahí es donde se juega un poco entre las necesidades, el deseo de las mujeres y a veces también el objetivo de las organizaciones, es, por supuesto, fomentar la denuncia, ¿no? Pues creo que al final todos buscamos eso, que la denuncia permita hacer cambios estructurales, pero también respetar la decisión de las personas. Entonces, para fomentar la denuncia, pues tenemos que brindar información, ¿no? Que ahí es información de qué pasa al denunciar, a dónde te tendría que ser, los tiempos y sobre todo mucho aterrizar las expectativas. O sea, no podemos decir que en el momento de que vamos a denunciar, inmediatamente va a haber una consecuencia en el agresor. Y eso creo que sí hay que tenerlo muy, muy claro. Bueno, al menos a nosotros, o yo creo que es muy común que nos pase con las personas que a veces quieren denunciar algún tipo de violencia, es que sí, quiero que agarren al que me golpeó, al que me extorsionó, a la que me violentó, pero eso sabemos que no va a pasar de forma inmediata. Entonces tenemos que ser muy, muy claros con esta información. Y en dado caso que sí, la mujer acepte hacer una denuncia, pues tratar de proveer un acompañamiento, ¿no? Siempre el denunciar implica, es un hecho, pues que también puede ser revictimizante, ¿no? A veces incluso la misma experiencia de violencia sexual puede no ser traumática, digo, por supuesto que es una experiencia violenta, dolorosa, fuerte, no estoy diciendo que no, pero a veces el hecho de ir a denunciar se vuelve más bien esa experiencia traumática y no el hecho en sí de violencia, porque tiene que ver con la forma de cómo me entrevista, bueno, ni siquiera me entrevista, es interrogatorio muchas veces del Ministerio Público o de los policías ministeriales, ahora ya cambiaron los nombres. Policía Ministerial de Investigación, ¿o cómo se llama? Policías de Investigación. Es lo mismo, pero no es igual. Policía Ministerial. Entonces, sí, de ahí la importancia del acompañante, ¿no? Y ahí puede ser psicólogo, el trabajador social, el voluntario, pero tiene que estar muy preparado cuál es la función del acompañante en esa denuncia, ¿no? Creo, desde nuestra experiencia, el acompañante no se vuelve alguien que hace todo por la mujer o por la persona, por la víctima, sino que está ahí al lado, ¿no? Al lado, que permitan unos momentos hacerle de intérprete, le llamo yo, ¿no? De poder traducir toda esa información que están diciendo a la persona y que lo pueda entender de manera a lo mejor mucho más clara, de poder ser también a veces el intérprete con la autoridad, ¿no? Un poco de contención y también a veces de seguridad, a veces solo necesitamos sentirnos que alguien está a nuestro lado, aunque nosotras seamos quienes estamos narrando los hechos. Entonces, ahí es importante que si vamos a promover la denuncia, saber que tenemos los recursos como para poder acompañar a esa persona, ¿no? Me refiero a un voluntario, quien lo va a acompañar y con la disposición de hacerlo. Por ejemplo, la semana pasada llegó un caso de una persona que quiso denunciar no violencia sexual, pero sí una violencia por parte de autoridad, y fue mejor preparar el momento no fue el mismo día que ocurrieron los hechos porque no daba tiempo, pero fue al día siguiente de ir a la fiscalía y disponer pues como de 4 o 5 horas, ¿no? Que eso es lo que implica estar. Entonces, hasta estas cositas muy prácticas de saber que uno se va a tardar
4 o 5 horas son importantes, porque no podemos dejar a medias de un acompañamiento, ¿no? Dejarlo ahí botado, sino saber que vamos a tener. Y lo que viene después, porque en un momento es la denuncia y después darle seguimiento a la misma, ¿no? Entonces, son temas que debemos de tener muy claro cuando vamos a estar enfrentarnos a este tipo de casos. Por ejemplo, en el caso de Sin Fronteras, aquí mencionamos la red de abogados pro bono, porque bueno, nosotros no llevamos el área de expertise de la organización, es en el área legal, pero de asilo, derecho migratorio, pero no llevamos cuestiones penales. Entonces, como no llevamos cuestiones penales, tenemos una red de abogados que de manera gratuita o a muy bajos costos puede acompañar esos procesos con las personas. Entonces, también saber, si nosotros no vamos a poder hacer ese tipo de acompañamiento, saber a dónde derivar, con quién, ya pueden ser clínicas jurídicas, pueden ser despachos, pues de forma pro bono, pero tener como esos recursos para saber qué vamos a hacer en estos casos, ¿no? Y el paso 4, que no alcanzó a ver, bien, empezar a gestionar con las instituciones. Sí, bueno, si requiere también un punto al que no debemos olvidar es si la persona al momento de denunciar requiere de algún tipo de asistencia especial, por ejemplo, algún lugar donde quedarse, donde pueda estar segura. A lo mejor el hecho ocurrió a unos cuantos pasos del albergue y se siente insegura, entonces buscar algún lugar en donde pueda estar de manera pues también cómoda, tranquila y sobre todo que no pueda llegar nuevamente el agresor, ¿no? Entonces, creo que es uno de los, al menos esos 4 pasitos. Hay más cosas en el modelo de atención, pero creemos que estos son los que resumen como las partes más importantes de lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acompañar el proceso jurídico, pues es un poco lo mismo, ¿no? En el paso 3 de poder acompañar la denuncia, de darle seguimiento y no dejar como a la persona a la mitad, ¿no? Nos vamos con el niños. Bueno, el segundo modelo o las segundas directrices que presentamos es una propuesta de la Cruz Roja Internacional y es una propuesta para trabajar con infancia no acompañada. En el caso de este manual, pues se ha construido a partir de la experiencia de campo de Cruz Roja en contextos de conflicto abierto y declarado, y eso hace que haya como ciertas directrices que a lo mejor no son del todo aplicables al contexto de trabajo que tenemos en el día a día. Pero sí hay algunas que podemos recuperar, hay otras que podemos transformar y otras donde nos toca proponer nuestras propias estrategias, ¿no? Pero tomando en cuenta que son como principios básicos, ¿qué ocurriría cuando estamos ante un caso de niñez o de adolescencia no acompañada? Pues uno, la protección es la prioridad, ¿no? La Cruz Roja recomienda mucho promover esquemas de cuidado comunitario y a mí me parece esto como un punto fundamental en el cual todavía tenemos que hacer mucho trabajo. En el caso de la niñez migrante, sobre todo pues niñez centroamericana y juventud centroamericana que es detenida en México y que se está intentando identificar si pudieran ser posibles solicitantes de asilo para evitar que sean deportados, pues el otro tema que cruza y estaba en el video es el tema de la detención, ¿no? Si de por sí no queremos detención de migrantes, menos queremos tener infancia detenida, ¿no? Entonces, ¿eso qué retos implica? Creo que varias personas que estamos ahora aquí, nos ha tocado como estar en varios espacios pensando no solamente el decir no queremos la detención, sino qué proponemos para que no haya la detención, cómo tendrían que ser estos espacios alternos para infancia o para jóvenes migrantes, ¿no? Ahora se ha logrado un poco impulsar el tema de las alternativas a la detención en México, eso es algo muy reciente, que se está logrando afianzar un poco más, sobre todo con solicitantes de asilo. Lamentablemente no toda la infancia que es detenida ha podido cubrirse de este paraguas, ¿no? Pero bueno, ahí están como los primeros pasos dados.
Y ahora una de las vías por las cuales se hace esta alternativa a la detención es hacer una canalización con algún albergue y que este albergue pueda ser quien pueda dar esta protección. Mientras se resuelve la cuestión administrativa, insisto, como el trabajo en red, ¿no? Porque no quiere decir que entonces el albergue tendría que hacerse cargo de todas las cuestiones jurídicas, de salud, de atención psicológica, etcétera, sino que, pues si finalmente hay una ley que ya tenemos desde 2015, ¿no? La ley sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en México, ¿cómo hacemos para lograr que realmente camine? ¿No? Cruzada con los diferentes temas, en el caso que estamos tocando nosotros, pues con el tema de migración. ¿Cómo hacemos para que pues podamos trabajar cada vez mejor con instancias como el DIF, pues con diversos albergues, no solo de sociedad civil, sino los propios albergues que puede tener instituciones gubernamentales? Y quizá uno de los puntos que no hemos logrado todavía trabajar tanto, porque claro, esto va como en escalones, ¿no? Y entonces más arribita está, pues, ¿cómo hacemos como comunidad para acoger a estos niños? Pero sería como una de las metas. El derecho a la información de la infancia es vital, porque a veces hasta por práctica tenemos muy arraigado ya que damos por hecho que nos toca proteger y olvidamos que finalmente ellos tienen derecho de opinar y derecho a estar informados. El año pasado participamos de un diagnóstico de poblaciones migrantes y refugiadas en la Ciudad de México y justo uno de nuestros grupos de interés era la infancia migrante. Y cuando hicimos las entrevistas con ellos, con algunos había mucho enojo porque no tenían idea de qué estaba pasando. A veces ya no estaban en detención, pero no tenían muy claro qué estaba pasando con ellos, por qué una persona desconocida adulta estaba decidiendo por ellos y sobre todo porque en el caso de muchos de ellos pueden tener 10, 11 años, pero quizá han tenido una vida autónoma desde los 8, 9 años que dejaron su casa, ¿no? Entonces, eso sí cambia la relación y genera un choque cultural, porque a lo mejor nos estamos imaginando siempre como al niño, niña ideal de casa, acogido por una familia, que va a la escuela, que nunca ha trabajado, y lo que tenemos enfrente es otra cosa, ¿no? Entonces, eso siempre genera muchos retos que tienen que ver desde cómo te acercas a hacer una primera conversación, ¿no? Desde algo tan sencillo como logras capturar la atención, pero también la confianza de esa persona que está ahí. Entonces, todo esto pues son aspectos que se han venido trabajando y que tenemos que continuar, pero sí sin olvidar esta parte de que tienen que estar informados de lo que está ocurriendo y también participando pues de qué es lo que va a ocurrir con ellos, ¿no? Dentro de los marcos en los que nos podemos mover, ¿no? O sea, a lo mejor sí tengo conmigo un chico de 12 años que lo que quiere, pues me dice que su decisión es ir a Estados Unidos, no está en mis manos, ¿no? Trasladarlo y que cruce la frontera y que entonces viva allá. Ideal sería, pero no está en mis manos, ¿no? Pero entonces sí le explico dentro de mi marco de posibilidades de la institución o el grupo con el que estoy trabajando, qué es lo que puedo hacer para apoyar y qué es lo que no puedo hacer para que también tenga claro que hay lugares donde no va a alcanzar esa expectativa que tiene, ¿no? Comunicación y cooperación interinstitucional, pues esto tiene que ver con lo que estamos comentando, el interés superior de la niñez, que es algo que todos siempre mencionamos, pero que siempre es importante recordarlo porque, o sea, es el interior superior de la niñez en el aspecto de la protección, ¿no? Pero otra vez, no quiere decir que es lo que yo creo que es mejor para este niño, entonces es lo que tengo que implementar. Y bueno, el compromiso de búsqueda de la familia, siempre y cuando ahí hay que, ahí habrá que ver como si realmente esa familia, claro que biológicamente existe, pero como espacio de protección y de apoyo existe, no existe, incluso en algunos casos puede ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces no vemos con la tendencia de que hay que contactar al familiar a como del lugar. Y bueno, porque a veces, claro, pues justamente en el caso, por ejemplo, de niños refugiados, pues los persecutores pueden ser parte de la misma familia. Y el esquemita de Cruz Roja Internacional lo que propone es que podamos fortalecer estas 3 esferas, entonces, que es cuidado basado en la comunidad, estar monitoreando programas piloto, esto es en el contexto de cada cual, cómo podemos hacer estrategias, hay que ir viendo qué funciona, qué no, qué vamos modificando y adaptando, y
proyectos amplios que fomenten la autosuficiencia. Y proponen que en caso de ausencia familiar permanente, lo que tendríamos que, o lo que podríamos hacer es impulsar hogares de guardia comunitarios, es decir, que de pronto no siempre los niños nos llegan por la vía institucional, ¿no? A veces llega una familia, justo estábamos platicando hace rato de un caso, llega una familia que ha conocido a este menor o a esta niña y que de pronto se convierte en un hogar, pero todavía no tenemos como todas las herramientas desarrolladas incluso para la protección jurídica para que puedan hacerse cargo de esa custodia, ¿no? Entonces, pues habría también que estar trabajando hacia ello y en otros casos, pues también promover que haya espacios de adopción familiar, pues desde este esquema, no nada más desde el esquema institucional, porque entonces se convierte pues en un esquema en el que tienen que esperar estos chicos y chicas hasta los 18 años como para poder empezar a hacer su vida independiente, ¿no? Y la realidad lo que nos ha demostrado es que en muchos casos cuando se les manda albergues, terminan escapándose a los meses o a los días. Y entonces nos sentimos de pronto muy frustrados de que no han funcionado todas nuestras estrategias. Y bueno, esto es lo que ya mencionamos, los institucionales. En términos de salud y nutrición, pues evitar el hacinamiento, promover dietas nutritivas, adecuar la alimentación a cada edad y contexto cultural. Por ejemplo, esto es algo que dentro de estaciones migratorias siempre se hace la recomendación, ¿no? Cuando si no hemos logrado todavía que no haya niñez en las estaciones migratorias, pues al menos que tengan unos estándares mínimos de cómo puedan estar recibiendo los servicios, ¿no? Y ese cruza por el tema de la nutrición, pero también el tipo de alimentación tiene que ver con el contexto religioso y cultural. Bueno, obviamente el tema de la educación, quienes trabajan con niños, con niñas y adolescentes saben que este es también como uno de los grandes retos, porque sobre todo quienes se quedan, para el caso de México al menos, pues sabemos que la educación no solamente es una obligación, es un derecho, y en ese sentido no tendría por qué haber trabas para que un menor pueda asistir a la escuela, pero conforme van avanzando también en la trayectoria escolar, pues comienza a haber otra serie de complicaciones, o a lo mejor no es lo mismo cuando tienes contigo una niña que va a entrar a primaria que cuando ya había cursado hasta la secundaria o el bachillerato en su país y aquí hay que revalidar estudios, y entonces resulta que a veces es un trámite tan largo que resulta más conveniente para la persona iniciar otra vez su secundaria o su bachillerato aquí. Y eso, a la larga, hablando del tema de integración, lo que puede provocar es que las personas sienten que aunque ya tengan un documento migratorio, es tan complicado a veces el poder tener inserción en los distintos espacios de educación, de entretenimiento, de salud, etcétera, que de alguna manera pues como que se activa ahí una nueva movilidad o una nueva salida, ¿no? Entonces se vuelven a veces vidas itinerantes. Insisto, estos temas a veces son como de segundo orden porque no están como en el tema de la emergencia, pero sí vale la pena como todo el tiempo estar regresando a cómo los abordamos y qué retos tenemos sobre todo en tema de política pública. Y bueno, para facilitar la educación, Cruz Roja dice que hay que promover siempre que haya un acceso regular, que los niños y niñas tengan acceso a la recreación y que se les facilite la documentación de sus países de origen, ¿no? Y esto es como en el tema de infancia y de jóvenes. En el tema como del tercer video que veíamos de atención integral con personas LGBTI, nosotros recuperamos un modelo que hizo el ACNUR hace creo que el año 2015, 2016, y entonces nos parece interesante recuperar ese modelo. Igual lo que decíamos al principio de los videos, hay muchas propuestas, ¿no? Entonces, pues habría que revisar cuál es la que mejor nos puede acomodar en los contextos de trabajo. Y para hablar de este tema, pues creo que es importante empezar a aclararnos como algunos conceptos. Y digo, no es el tema de la clase de hoy, pero solo como para saber que es importante de que si vamos a trabajar
con este grupo de población, pues tener un conocimiento básico de a qué nos estamos refiriendo con sexo, con identidad de género y de orientación sexual, el tema del género mismo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, creo, de nuestro trabajo, que tenemos que tener una cultura general de todas las poblaciones. O sea, es de LGBT, es de trabajar de niños, niñas y adolescentes, es de mujeres, es de género. Entonces creo que tenemos es un gran reto, ¿no? O sea, no nos podemos hacer expertos en todo, pero sí tener una cultura general de todas las diferentes poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Pero entonces, una de las cosas muy básicas es tener claro como estos conceptos, esta terminología, poderlo digerir, porque además se cruza con cuestiones hasta personales, valores, etcétera. Entonces, con mucho más razón tenemos que tener esa claridad y discutirla también, discutirlas al interior de cada espacio de trabajo, ¿sí? Por favor, no me voy a entretener ahí porque no es el fin de esta sesión. Por favor. Y lo mismo, ¿no? Ya cuando estamos aclarados más o menos de esos conceptos, también entender, bueno, estas definiciones para las diferentes identidades de género, ¿no? ¿A quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de una persona heterosexual, homosexual, lesbiana, gay, bisexual, intersexual, transgénero, que entiendo que es esta como sombrillita, como lo ponen en el dibujito de ahí, a quienes nos referimos con transvestis, transexual, transgénero, que nos estamos refiriendo y entendiendo por todo esto, ¿no? Y algunas definiciones que vienen ahí. Yo creo que también al interior de toda la agenda de la agenda de personas de la comunidad LGBTI, también creo que hay discusiones acerca también de los conceptos, por eso es importante que podamos revisar diferentes documentos y poder tener una postura al interior de los espacios, ¿no? De, bueno, nos vamos a tomar como desde esta terminología o desde este marco de referencia, y no de este otro, ¿no? Pero es importante pues poder revisar como las diferentes. Y dos principales recomendaciones que hace el ACNUR para la atención a la población LGBTI es, uno, hacer conciencia sobre los propios prejuicios y actitudes discriminatorias que se tienen sobre el tema de la diversidad sexual, y esto es importantísimo. Nosotras en la organización en 2014 o 2015, no recuerdo, tuvimos un caso que se volvió un poco emblemático entre varias organizaciones que atendíamos a la misma persona, a una chica trans. Cómo nos estábamos atendiendo nosotros en la organización, incluso hasta poder llamarla por el nombre que ella decidía, y cómo desde otra organización era llamada más bien desde su nombre oficial legal, ¿no? Y eso hacía una diferencia enorme, pero también había muchos conflictos en la forma en cómo estábamos atendiendo ese mismo caso, dos instituciones, y hasta llegamos a tener algunas dificultades entre ambas, ¿no? Conflictos, exactamente. Pero que desde nuestra lectura veíamos que quien estaba atendiendo ese caso desde la otra organización, más bien tenía una cuestión más de pues una actitud más discriminatoria, ¿no? Al referirse, era un varón y se refería a esta chica trans. Entonces nosotros notábamos que había una cuestión más bien personal y no profesional como estaba atendiendo el caso, ¿no? Entonces sí es muy importante, por eso me voy a regresar a tener ese conocimiento, esa reflexión, esa discusión y ponernos de acuerdo. Incluso aún con mi postura personal, ¿no? De lo que puedo yo opinar, pues tener muy claro que al final no está, es difícil separarla, pero al final, desde el espacio en que estoy atendiendo, cuál va a ser la postura de esa organización, ¿no? Y, bueno, perdón, no, ratito resumen. Y el punto 2 de la recomendación del ACNUR justo es realizar talleres de sensibilización o charlas sobre equidad de género y diversidad sexual dirigidas al grupo de voluntarios y colaboradores, ¿no? Que viene con lo que yo les decía. Es importante tener una capacitación constante, no solo en este tema, sino en otros, cuando estamos trabajando con niñez, por ejemplo, cuando estamos trabajando con
comunidad indígena, no sé, con personas con trastornos psiquiátricos. Al final tenemos que tener esa cultura general de la diversidad de población con la que estamos trabajando y poder discutir estas cosas, porque son esas pequeñitas cosas que van a hacer la diferencia entre cómo atiendo a quienes llegan a buscar los servicios de la organización. No, bueno, a lo mejor creo que podemos dejar el tema de la sensibilización para discutirla más adelante, porque justo en la sesión de lunes hablábamos de la empatía, la sensibilización, que siempre hablamos de eso, pero qué es y cómo se come, ¿no? A lo mejor ver si podemos tener un espacio como para discutir, porque hablamos mucho de sensibilizar a las autoridades, de sensibilizar a los equipos, pero y cómo va eso, ¿no? Y este mismo documento del ACNUR, este documento del ACNUR divide como en 3 momentos la atención a este grupo de población y hace una serie de recomendaciones para cada etapa y también cuáles son los derechos que se deben de proteger en ese mismo sentido. Nos pareció muy útil porque creo que pocos modelos hacen un poco esa reflexión, entonces creo que vale la pena revisarlo. Los voy a leer así muy rápido porque para la siguiente actividad que vamos a hacer yo creo que nos va a ayudar un poco algunas de estas recomendaciones porque, insisto, no solo es aplicable para este grupo. En el registro e identificación, que es la primera fase de atención que propone el ACNUR, las recomendaciones son crear un entorno seguro, privado de identificación, registro y entrevista. Llamarles por el nombre elegido que puede o no corresponder a su nombre originalmente asignado. Tener material informativo sobre diversidad sexual y derechos humanos para que las personas LGBTI conozcan esta información y sepan cómo y dónde pueden solicitar asistencia y protección. La segunda fase, orientación y canalización, y que tiene que ver con el proceso de entrevistas, recomiendan informar sobre sus derechos y los procedimientos para ejercerlos, de manera que puedan tomar decisiones informadas respecto a la situación en que se encuentren. Recordar que asegurar la confidencialidad y la seguridad de quienes son entrevistadas es de vital importancia. Asegurar las condiciones adecuadas durante las sesiones de orientación y de entrevista para evitar una revictimización de la persona. Proporcionar información sobre los riesgos en la ruta migratoria e iniciar el proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado cuando la persona así lo desee. Y bueno, ahí también recomiendan otra guía que ACNUR tiene, ¿sí? En la tercera fase, que es prevención y entornos seguros, se recomienda garantizar la seguridad física a través del acondicionamiento de espacios diferenciados, fomentar el uso de preservativos para mujeres y hombres, no prohibir, juzgar o discriminar el atuendo o indumentaria que las personas usen o con el que puedan sentirse más cómodas, informar sobre el acceso a la profilaxis para posexposición, contra la infección por VIH. Y finalmente la etapa de redes de comunicación entre albergues y organizaciones, que ahí es donde lo que se pretende es que podamos estar haciendo este vínculo con otras organizaciones para poder facilitar también mucho los recursos, no solo materiales, sino humanos, crear, establecer o utilizar vínculos con otros albergues y organizaciones de la sociedad civil o demás actores locales con experiencias en el trabajo con población LGBTI, cuando la persona sí lo requiera referir a servicios especializados, tales como asesoría psicológica o de atención en centros de salud para acceder a pruebas rápidas de detención de VIH y tratamientos por infecciones de transmisión sexual, y para dar mejor respuesta a una situación o problemática precisa, consultar con organizaciones especializadas que trabajen en el tema de diversidad sexual y con comunidad LGBTI. Entonces, aquí la importancia de poder de recuperar algo que hemos dicho también en las 2 sesiones anteriores. No podemos resolver todo,
¿no? O sea, sí es importante tener esa cultura general, pero también tener la claridad de que tenemos ciertos límites y que no somos expertos en todos los temas y que entonces tenemos que tener a la mano el conocimiento de quiénes son los actores que están quiénes sí se dedican a este tema, con quién podamos a lo mejor consultar, ya sea como para podernos informar, capacitar, o bien para poder canalizar un caso, o para darnos ahí algunos tips, no sé, tendríamos que, justo ese mapeo de actores que tendríamos que hacer y en qué nivel nos podrían estar acompañando, ¿sí? Entonces, pues creo que esta propuesta del modelo, si lo pensamos bien, nos puede servir como para diferentes grupos de población. No sé si quieres agregar algo. Entonces, bueno, están ahí las propuestas, creo que están los materiales en la plataforma y si no nos dicen y lo colgamos rápido en el grupo de Facebook que ahora hay. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una actividad. En el caso de quienes estamos aquí presencial, nos vamos a dividir en 2 grupos y los demás van a trabajar por sede. ¿Quieres saber la sede? Sí. Y en línea ahorita les damos la instrucción. ¿Cuántas sedes están ahorita? ¿Cuánto que perdón? Sedes. 17. Okay, vamos a empezar. Nos vamos a 17. Pues les vamos asignando, ¿no? Ajá. Pero no estamos a ver cuáles. ¿Me podrían decir el listado de quienes están para asignarles? Un poco como hicimos la vez pasada, que a cada grupo le íbamos asignando una población, vamos a hacerlo hoy y ahorita les damos la instrucción. A lo mejor en lo que ubicamos, ¿listo? Ah, ok. A ver, está Morelia. Ok. Chihuahua. Fresno, Nueva York, Island, ¿cómo? Oxnard, Guatemala, Guadalajara, Puebla, Tapachula, la UNAM, Los Ángeles. Es que tenemos una sede Lo ponemos aquí, ahorita lo explicamos. Nos pueden dejar por el chat. Ok. Ya parece que las primeras 6 grupos son con mujeres, las otras 6 con Y aquí hacemos 2 grupos, ¿no? Ok, entonces 3 ahorita las meto. Sí. Okay. A ver, va la instrucción. Voy a mencionar 6 sedes y esas sedes van a trabajar con mujeres víctimas de violencia sexual. Ahorita vamos a ver si queda aquí. Este tema le toca trabajarlo a Morelia, Chicago, Chihuahua, Del Río, Fresno y McAllen. Voy a repetir. Mujeres víctimas de violencia sexual, Morelia, Chicago, Chihuahua, Del Río, Fresno y McAllen. Niñez. Luego niñez y adolescencia, ¿no acompañado? ¿O en general? Lo vamos a dejar abierto, acompañado y no acompañado. Niñez y adolescencia migrante. Esto va a ser para Nueva York,
Nogales, Oxnard, San Antonio, Guatemala y Guadalajara. Ajá. Repito sedes: Nueva York, Nogales, Oxnard, San Antonio, Guatemala, Guadalajara. Y LGBTI, Saltillo, Puebla, Tapachula, UNAM Los Ángeles y CEDEREC. Otra vez, esto es personas LGBTI migrantes: Saltillo, Puebla, Tapachula, UNAM Los Ángeles y CEDEREC. Y luego aquí ¿cuántos tenemos? Yo conté 15 hace rato. ¿No salieron algunos? ¿Hacemos 2 de 7? Sí. Ya, ¿no? Sí, mejor. Aquí vamos a dividir el grupo en dos para también trabajar en las dos poblaciones, pero yo creo que vamos a hacer el típico ejercicio del 1-2. Para movernos. Y se enumeran de 1 y 2, y los unos ya saben, van juntos, los dos van juntos. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Entonces, el 1 le tocaría trabajar con mujeres y el 2 con niñas, ¿sí? No acompañada o acompañada, como ustedes definen. ¿Sí? Y Veracruz, mujeres víctimas de violencia. LGBTI. Víctimas de violencia sexual. Pero hay que elegir si acompañado o no acompañado. El equipo decide. Sí. El equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Mujeres víctimas de violencia. Ahorita les vamos a explicar. Sí, esperen, le vamos a terminar la instrucción. Espérense, sí. Sí, exacto. Vamos a terminar la instrucción. ¿A dónde van? Si no saben ni qué van a hacer. Bien. Y los de línea, la comunidad LGBTI. Son 31. En línea, comunidad LGBTI. Pero todos no se puede dividir. Sí, no puede dividir. Y todas las personas en línea. El tema que quieren. Que alguien queda afuera que escoja su tema. ¿Cómo? Pero la cosa es cómo comparten con los otros. O sea, ¿se pueden hacer subgrupos Ahí en el chat? no sé si van a hacer. No, yo digo que todos. No, lo que se ha pasado es que como fue una población y que ellos mismos empezaran a hablar ahí. Sí, entonces con las personas en línea LGBTI. Sí, es más fácil. Sí. Ahora vamos a terminar ya la instrucción, ya cada quien tiene el grupo de población. Nos basamos en estos 3 ejemplos de modelos de mujeres víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes. Puede ser no acompañadas o pueden ser acompañadas o separadas. y el de comunidad LGBTI, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a discutir 3 preguntas. A ver, primer pregunta: ¿qué directrices de las expuestas son aplicables al contexto de trabajo en el que te desenvuelves? Otra vez, por favor. Otra vez. ¿Qué directrices de las expuestas son aplicables al contexto de trabajo en que te desenvuelves? Yo creo que acá ahorita las ponemos. O en la presentación nos podemos. Claro. O si no, pensé en el Facebook. ¿Sí? Segunda pregunta: ¿qué retos o dificultades enfrentarías en la aplicación de un modelo como el que expusimos? La de un modelo. Como el expuesto. O sea, esto tiene que ver con todas las diapositivas que enseñamos ahorita, con modelo de Cruz Roja, modelo de ACNUR. ¿Qué retos o dificultades enfrentarías? Encontrarías en el modelo expuesto.
Y la pregunta 3 es qué ajustes propondrías, porque ahí sí es muy contextual, dependiendo de dónde trabaja cada quien. O incluso va a ser interesante a lo mejor si algunas sedes que están en Estados Unidos les tocó el tema de niñez y otras acá en México, ¿qué ocurre con el sistema allá, el sistema migratorio, qué ocurre aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tienen las preguntas. De todas formas, las vamos a poner ahorita en el chat para quienes están en línea. Y ahorita Y acá las proyectamos ahorita. Entonces, ¿qué hora es? 5:20. Sí. ¿Cuál es el esquema que proyectas? ¿Hables el contexto de trabajo en el que te desenvuelves? Bueno, es que llegaron creo que un poquito tarde y ya habíamos, ¿no? No, yo sí llegué un poco tarde, pero yo pregunto porque hay varias interrogantes, ¿no? Si bien es cierto, si ustedes están señalando que acompañada o no, acuérdense que la visión, las características que conllevan la maternidad, no es lo mismo una niña o un menor o una mujer o un hombre acompañado que va separado. ¿Por qué? Porque las circunstancias son bien diversas. Entonces, ¿por qué pregunto esto también? Porque bajo qué contexto vas a referirte tú, qué parámetros vamos a seguir. En el caso de quienes están aquí, tendrían que elegir como, o sea, lo que nosotros dimos con una característica más. Por ejemplo, quien está en sede quizá tenga como una característica más. Habrá lugares donde en el FM4, por ejemplo, está el albergue, ¿no? Y entonces ellos trabajan ahí con como un perfil en particular. Aquí tendrían que elegir si se van a abocar como a niñez acompañada o sin acompañar, porque justo uno de los temas que vamos a tocar es el tema de interseccionalidad, que tiene que ver con eso, ¿no? Que no podemos agarrar como una atención homogénea, pese a que hacemos una diferenciación, que es como el primer paso, no podemos brindar una atención homogénea porque hay muchas diferencias internas, que ya lo mencionamos desde la sesión pasada, que a veces pueden pesar más, incluso esa diferencia entre hombre, mujer, niño, niña, adolescente, etcétera. Es un poquito la tarea en cada grupo, es definir, nosotros vamos a intentar proponer las reflexiones para este grupo, incluso esto, como qué retos implica si fuera con otro grupo que se atendiera, ¿no? Incluso, disculpa que te interrumpa, desde la visión de la perspectiva de género, las cuestiones también son diversas. Si nos enfocamos bajo esa vertiente también. Sí, pues justo es la idea, como reflexionarlo desde ahí. Sabemos que interseccionalidad justo es una propuesta de feminismo. Sí. Y aparte yo creo que no solo debe ser visto como una debilidad, sino como una fortaleza, ¿no? O sea, porque yo creo que eso es lo que va a nutrir que justamente pongamos un modelo específico para un caso concreto. Exacto. Y quedó entonces clara la instrucción de lo que se va a hacer. Sí, ya a cada sede se le asignó una población 20. Y lo que van a hacer es discutir 3 preguntas. A lo mejor en lugar de dictarlas, las podemos poner aquí en el chat. Y ahorita para quienes están aquí se las vamos a repetir aquí en la... Pero para los online. ¿De línea? No, para los online no van a participar. ¿Sí? ¿Ya las tienen? Ok. Si quieres. Ajá, ahorita es como que empiecen y entonces después propongan una ruta. Entonces yo creo que podemos dar 10. ¿Cuánto damos para discusión y cuánto no? Ahí les van a poner, ¿no? Entonces, tendríamos 20 minutos para hacer esta discusión. Sí, nos vemos, son 5:22, nos encontramos 5:42. Ahora sí te puedes mover. Entonces, las 3 preguntas, en este caso son individual, no lo van a hacer en equipo, entonces va a ser el tema. Ya está, LGBT. Entonces lo que van a discutir son esas 3 preguntas.
pero no creo que... Ajá. ¿También quieres que ellos escuchen? No, a ellos ya les di la instrucción y Carlos se las dio allá afuera. Me escuchan en las sedes. Interrumpo un poco el trabajo que están haciendo las sedes. Ya. ¿Sí? Una vez que hayan discutido, perdón, es que a ustedes ya les di la instrucción, chicos, perdón. A las sedes, una vez que hayan terminado de discutir sus preguntas, les vamos a pedir que hagan un pequeño diagrama de cómo harían una ruta de atención o un modelo muy básico para atender estas poblaciones. Estamos escribiendo la instrucción también en el grupo del Facebook. Garantizar el acceso a servicios médicos y psicológicos integrales. Dentro de lo que ustedes hacen, ¿sí van? No, lo puse en el Telegram de ustedes. Ah. ¿Tenemos un grupo? Ajá. Todas las coordinaciones. Públicas y psicológico también con asociaciones civiles. Pero ¿cómo era la instrucción correcta? ¿Un pequeño diagrama? De la ruta de atención que estamos proponiendo.